quiero invitarles a que nos dispongamos en oración delante del Señor que nos congrega e invoquemos al Espíritu para que esta semana esté llena de esa fuerza del Señor. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. En el nombre del Señor. Del Evangelio según San Mateo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre. Y el tentador, acercándose, le dijo: si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole: si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles, y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropieces con ninguna piedra. Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor, y le dijo: te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Palabra del Señor. Gracias, Señor Jesús. Hermanos míos, Dios es amor. A todos como ven, Dios es amor. Voy a trabajar un momentito para contarles algo muy chiquitito que ilumina un poco lo que serán estos días. Un día un joven, hace muchos años, en una pastoral juvenil, pensando en estas tres preguntas que se le hacen a Jesús, dijo: ¿sabe qué? Que eso hizo casi todo bien. ¿Y por qué? Sí, porque, bueno, todo lo que enseñó, todo lo que realizó, pero se murió. Eso lo hizo mal. Fue malo que Jesús se hubiera muerto. ¿Y por qué? Bueno, porque si no nos había enseñado mucho más. Entonces me hacía pensar en estas tres preguntas que alguna vez ustedes leen o han leído de Dostoyevski y los hermanos Karamazov. Hay un personaje que se llama el Gran Inquisidor y le echa en cara a Jesús tres cosas. Le dice: ¿por qué no aceptó el pan? La embarró: ¿por qué no aceptó el pan? Porque si hubiera aceptado el pan, el mundo estaría tranquilo, no habría problema. En cambio,
Jesús responde de esta manera, pensando en esto, en que Jesús no quiere estar sometido a un poder, sino que vivir la libertad que el Padre nos propone. ¿Por qué no aceptó el gobierno si por el poder habría manejado todo, habría tenido dificultades cuando se habla del tema político? O lo religioso, haber aceptado un signo que los ángeles lo dan. Entonces, vivir siempre de signos, yo digo magia, siempre yo digo de signos mágicos. Y nosotros no vivimos de magia, nosotros vivimos de fe. Vivimos de algo que está en la base de la teología fundamental. Dios llama, el hombre responde. Eso pasó con Abraham. Sal de la casa de tu padre y de tu madre y vente a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham obedece a esa voz y empieza a caminar. Un hombre primitivo, casa. Hay que ponerse en esa dimensión, como un hombre que viene saliendo de esas edades que nosotros conocemos prehistóricas, pero que escucha y empieza a crearse una historia. Empieza Dios a entrar en la historia humana y el hombre empieza a entrar en la historia divina. Entonces, de ahí hasta hoy, se suscitan infinitas interrogantes en nosotros. Es por eso que hemos querido invitarnos a tener un conversatorio. No es una exposición de temas, no es que nos vamos a sentar a darle un tema para que ustedes tomen apuntes, no. Es poder dar la posibilidad de conversar las cosas que nunca conversamos, porque ustedes nos escuchan a la locura en la prédica de la misa. Yo hay comunidades chiquititas donde me gusta el diálogo y compartimos, pero en una iglesia grande como el Matriz o la Merced, no es posible tener un diálogo así fluido con la comunidad. Entonces, hay personas que me dicen ahí a la salida, padre, el día no es extraordinario. Yo le digo precisamente eso es lo que me interesa, que ellos también hagan su propia reflexión, porque la mía es una entrada personal al Evangelio, no es la respuesta definitiva de la prueba de ingreso a la universidad, no es eso. Es una reflexión que me ha permitido a mí acompañarles, edificarles, pero provocar que ustedes también durante los días siguientes del domingo puedan darse su propia reflexión, tener su propia entrada a la palabra que se nos proclamó. Entonces, queremos partir con este tema de hoy, de mirar al Dios en el cual creemos, cómo se manifiesta, cómo ha llegado a cada uno de nosotros. Entonces, para eso, vamos a partir con un testimonio. Beto se va a presentar y él nos va a dar el testimonio. Y luego yo les invito a que ustedes le pregunten o nos pregunten de acuerdo a la experiencia que cada uno tiene. Y luego, de un ratito de descanso, que tenemos ahí un cafecito para los que quieran, quesito, agüita, galletita, podamos dejar algunas preguntas que son a veces más complicadas y que el padre César, que también se va a presentar en su momento, muchos que lo conocen, ¿no? Nos puede ayudar para decirnos que a la iglesia que hay todo por esta razón. ¿Ya? Porque la conversación tiene que llevarnos a algún punto, o sea, no es que dar cada uno así para escuchamos y decimos, sí, pero yo sigo viviendo esto. No, nosotros tenemos algo que nos mueve, por eso esto lo traje solo para que lo conozcan, porque dentro de la formación cristiana, este es un documento que se llama Dancing.
El Denzinger tiene como, es un compendio de todos los concilios. Si no me equivoco, esta edición debe ser hasta como hasta Pío XII. Hay otras más modernas y hay otras colecciones de la doctrina que está lo esencial, o sea, todo lo que nosotros creemos está aquí. Obvio, lo primero es la palabra de Dios. Existe el Código de Derecho Canónico, porque la Iglesia tiene también sus normas, que son para ayudarnos a caminar, y el Concilio Vaticano II, que es el que ilumina nuestro andar por lo menos durante 100 años, y llevamos 160. Y muchas de las orientaciones del Concilio Vaticano II todavía no se han ni siquiera instaurado, pero que nos abren un camino gigantesco, y a lo mejor pasa los 100 años. Entonces, la idea es esa, conversar, que podamos plantear preguntas que me he hecho yo a mí mismo, preguntas que me surgen hoy día al conversar, para que de ese modo podamos animarnos en la fe. Nosotros sabemos que nos faltan espacios de este tipo en muchos lugares, porque claro, pasamos en reuniones preparando la reunión de catequesis, preparando los bautismos, preparando todo lo que hay que hacer, pero nos falta ese alimento que permita que yo personalmente vaya día a día afianzando mi fe en el Señor Jesús, que vaya recogiendo todo lo que Él me propone para poder entrar en una historia que sea verdaderamente de vida. Entonces, dejo con ustedes a la ley. ¿Me escuchan todos por ahí? No. Ahí sí, ¿me escuchan? Buenas tardes a todos. Primero, gracias por responder al llamado de la invitación que le di a muchos en sus parroquias. Mi nombre es Alberto y como muchos de nosotros acá, yo nací en una familia católica. Eh, tengo, hice la primera comunión y hice la confirmación, pero nunca entendí la fe porque era una fe de mis padres, una fe que fue heredada. Entonces, a lo largo de mi vida, yo fui buscando ese amor que ahora sé que es ese amor, esa fe en otras cosas, eh, en lo que puede ser la nueva era, en el tarot, en las energías, en cosas así. Y en un momento de mi vida yo emigré, me fui a Canadá, tuve 10 años ahí. Y pasó un momento en Canadá que toda esta nueva era te enseña a pensar en ti y solo en ti. Y cuando tú ya no bastas, se abre la puerta a volver a casa. Entonces pasó que había una comunidad latina eh, de gente de México, Colombia, que empezaron con un grupo de Lección Divina, que era que leemos el Evangelio del domingo que viene, hacemos la reflexión y yo siempre que iba a misa, iba y casi antes del, pueden ir en paz, yo ya estaba fuera de la iglesia, nunca me quedaba a sociabilizar, hasta que un día después de una estafa que sufrí, llegué a misa pidiendo refugio, como yo me sentí tan vulnerado que fui buscando fe, fui buscando a Cristo. Y ese día me quedé después de Pueden ir en paz y anunciaron ese grupo Lexo Divino. Éramos 3 personas, no éramos más. Pero todos los miércoles a las 7 de la tarde, todos sabíamos que había alguien en el subterráneo de la iglesia hablando del amor. Y ahí a poco me fui formando, empecé a quitar todo como de la nueva era y estas creencias y empecé a confiar en Cristo. Y cuando pasó eso, me empecé a formar, empecé a estudiar apologética, no tanto para pelear con otras religiones, sino para entender las verdades y mis propias dudas. Empecé a ir a Corazón Santísimo, me hice casto, ahora tengo una relación
estoy comprometido, tengo una relación castidad y todo iba súper bien. Yo decía, soy obediente, hago rosario diario, soy casto, voy a oración al Santísimo, todo iba bien. Y pasó que no me renovaron la visa. Y ahí yo fui a gritarle al Santísimo, no fui a orar, le dije como, oye, ¿qué te pasa? Yo he sido buen hijo, yo he hecho todo bien, ¿por qué me castigas? Y ahí me descubrí que puede ser que esa oportunidad de que no se me haya renovado la visa era una oportunidad de que yo tengo que volver a casa. Y acá estamos. Entonces le dije al padre Lucho, padre, perdí mi trabajo, perdí mi rutina, no quiero perder mi fe. Así que me dijo, ahí vamos a ver qué podemos hacer. Y este es el vamos a ver qué podemos hacer. Los testimonios de otras personas fueron los que me acercaron a mí, a Cristo. Había un amigo que hacía santería. Él me enseñó que después toda la santería por un rosario, una oración que solamente, para mí solamente era como de, de viejita, así como al principio de la misa, no creía que era algo que yo podía rezar. Otras personas me enseñó la oración al Santísimo y decía, pero ¿qué hacen ahí? O sea, no, sentarse al ser qué. Y me lo explicaron de la siguiente manera. ¿Hay alguien acá que tenga perros? ¿Perros? ¿No? A ver, ¿mascota? ¿Usted? Tenía. Bueno, los perritos cuando están en nuestros pies, nosotros estamos felices y ellos no están haciendo nada, pero nos están acompañando. Entonces, me lo enseñaron así, lo mismo pasa a nosotros. Vamos al Santísimo, acompañamos a Cristo y no tengo que hacer nada, tengo que estar ahí. Y en ese grito del Santísimo, en ese enojo, llegó un silencio y ese silencio comunicó tanto y fue un hágase su voluntad, no la mía. Y por eso te digo, porque a través de los testimonios nuestros puede ser que haya tocado una fibra de alguien que quizás no haya escuchado. Quizás alguien no sabe que ustedes son amados con locura e individualmente. O sea, Cristo los ama a todos como si solamente ustedes existieran. Y eso es algo que no transmitimos. Porque yo acá, yo no lo supe. Me tuve que ir al otro extremo del mundo para descubrirlo. Así que hoy en esta primera sesión vamos a ponernos a pensar de lo más básico, lo más central de cómo era ese Dios que Cristo le rezaba, qué características tiene, cómo era la fe que tenía Cristo. Entonces, por eso lo invito a pensar y ver esa tarea a su casa de cuándo su fe paró de ser la fe de sus padres y empezó a ser su propia fe. Porque la fe heredada que yo tuve no era mi fe, era algo que se transmitió, primera comunión, bautizo, pero nunca tuve la formación, nunca me sentí amado por Dios. Repito, tuvo que pasar muchas cosas para que yo me sintiera amado. Me tuve que como caer, que Dios no me botó, o sea, permitió la caída para que yo pudiera sacarme el barro de los ojos y poder ver la verdad. Y ese es el amor que nosotros tenemos que experimentar y tenemos que demostrar y ser testimonios con nuestra vida de ese amor. No puede ser que vengamos a misa sagradamente o religiosamente, pero apenas salgamos de la iglesia no demostremos el mismo amor. Después de comulgar, no demostremos el mismo amor. Entonces los invito a hacer esa pequeña reflexión de cuándo, si es que todavía no pasa, por lo menos ya pueden pensar en eso, de cuando la fe de mis padres dejó de ser de ellos y empezó a ser mía. Así que les cedo la palabra si tienen algunas preguntas. Y es eso. Bueno, después de este testimonio, eh, la pregunta es, ¿con qué Dios me he encontrado yo? ¿En qué Dios creo? Porque uno puede tener diversas imágenes de Dios. Podemos estar todos aquí sentados y estamos en la misa, eh, pero a veces el Dios en el que yo creo no es el mismo que me está presentando la Biblia, el que me presenta Jesús. Nosotros tenemos la imagen de Él. ¿Por qué el Señor me castiga? ¿Por qué Dios me da esta prueba?
Yo entiendo más a nivel que muchas veces nosotros no lo hemos predicado, ¿no? Hacemos que lo predico esto porque cuando uno se encuentra con la imagen del Jesús que nos propone Jesucristo, todo es un desafío distinto. Cuando tú crees en ese Dios castigador, el Dios que te pone pruebas, tú vives tratando de hacer méritos para. Y todo lo hacemos como una obligación, porque para mantener al ídolo en paz. Acuérdense que cuando no había en la religiosidad primitiva, se le entregaban sacrificios para calmar la ira de Dios. En cambio, con Jesús, ¿no? El Jesús que nos propone el Evangelio no tiene esa perspectiva, sino que es una relación de amor profundo. Entonces, también como para primera pregunta, si alguien se atreve a responder, porque no, y esto no se trata de conocimiento, ya, para que nadie diga, porque alguien decía yo voy a decir, pero yo no sé nada, pero si a ustedes, porque no se trata de llenarnos de teología o de filosofía, sino de la experiencia viva de Dios en nosotros. Entonces, ¿quién se atreve a contarnos? ¿En qué Dios creó? Hola, mi nombre es Hugo, y yo quería decir algo que dije hace un mes atrás, cuando falleció mi abuela. Yo soy sobrino del padre Víctor Rojo. Hace un mes mi abuelita, la madre de él, falleció. Y yo dije algo muy parecido a lo que dijo usted. Eh, la fe es la herencia que me dejó mi abuelita por medio de mis padres, y a ellos también le heredaron esa fe a través de sus padres, y así hasta llegar a mí. Y yo siempre le decía a mi papá, cuando era chico, no sé si alguno de ustedes preguntaban siempre a los papás, eh, papá, ¿sabe por qué pasa esto? O papá, ¿sabe por qué? ¿Sabe? Cualquier cosa, cualquier duda, yo le preguntaba a mi papá y me molestaba que mi papá me dijera, ¿sabe? O César, no lo sé. Y al final eso me molestaba porque decía, bueno, ¿para qué te pregunto si no sabes? Pero hay una cosa que yo puedo poner la mano al fuego y no tengo que preguntarlo por saber. Y esa es que mi papá y mi mamá me aman. Y esa amor que mi papá y mi mamá me aman incondicionalmente, el mismo amor que mi abuelita le dio él, a mi papá, el padre Víctor. Y ese amor viene de la fe. Porque mi abuelita le dio la fe a mi papá, no por imposición. No porque le diga a César o Víctor tienen que rezar o si no le va a pasar algo mal, sino porque ella creía ciegamente que su fe tenía valor, su fe lo haría más feliz, su fe lo acercaría más a ese rostro de Dios, de la esperanza de que si tú te portas bien, si tú rezas, te va a ir bien y tú vas a alcanzar el cielo. Y, y mi mamá, desde chico me enseñaron a rezar, cuando tenía miedo, tenía pesadillas, me decían cosas a rezar, que decían a mis hermanos también, reza, y se me pasaba el miedo. Y ese amor que después uno cuando crece se va cambiando, y uno piensa que mientras más quede Dios, más cercano voy a estar en Él. O Dios, sabe que Dios no puede ser tan sencillo como mi papá y mi mamá me lo dijeron. Dios tiene que ser más complicado. Y yo tengo que estudiar para conocer más a ese Dios. Y una vez yo le dije a usted, padre, parece que ahora mientras más sencillo o más retrocedo a las cosas que yo creía cuando chico,
más creo que esa fe del chico, ahora que soy maduro y lo pienso bien, era la verdad. A veces yo me enredaba en lo que tengo que hacer, cómo tengo que hacer para no sé, ser mejor cristiano, pero la verdad era simple, o sea, tú no tienes que ser mejor cristiano o mejor creyente para que yo te ame, para que yo te ame como te amo, porque tú eres mi hijo. Te lo pregunta el Padre. Y del amor es una fe sencilla, en la que yo a los 30 años me di cuenta, ya, cuando también tuve una conversión y le dije en un momento crítico, Señor, si tú me quieres de verdad, toma mi vida, es tuya. Y no he hecho nada. Lo único que he hecho es venir aquí todos los días, estar con Dios, conversar con Dios y recordar siempre que al igual que mi papá en mi casa, que estoy con ellos cuidándolos, ellos me dicen, digo, César, lo que nosotros queremos es que tú estés bien, que tú estés feliz y que estés con nosotros. Lo que pase, bienvenido sea, pero lo más importante es que nosotros sepamos que tú estás bien. Y esa es la fe que, que he madurado, que me ha reencantado y es sencillo. Y, y más que nada, yo le doy gracias a mi papá por quererme. Porque si yo no supiera que mi papá o Dios me quieren, quizás yo no sé qué sería de mí. Porque no fue lo que yo quería lo que me salvó, sino pensar, hay gente que me quiere, que les preocupa más que yo, lo que me hizo salvarme. Amén. Muchas gracias por compartir. ¿Alguien más? ¿En qué Dios creen? ¿Se puede aceptar? Bien. Buenas, buenas tardes, mi nombre es Manuel Cantín, soy de Lontué, sí, por la parroquia de Lontué. Eh, Primera vez que cuento esta experiencia, pero gracias por la oportunidad. Yo cuando nací, o sea, en una familia campesina, y el Dios que presentaba siempre era el Dios castigador. Y cada vez que te portáis mal, Dios está. Y es una cuestión que uno después va creciendo y se va quedando en la mente el Dios castigador. Entonces uno empieza a participar en la iglesia, empieza a participar en la misa, en las celebraciones, en el grupo juvenil, pero siempre con ese como trauma que si uno se porta mal, no está castigar. Bueno, en el transcurso del tiempo fui comprendiendo que Dios nos castigaba con distintas experiencias de sacerdote que nos fueron orientando, qué sé yo, fuimos compartiendo y conociendo más el Evangelio y descubrimos Jesús, un Jesús que es su amigo, que lo manifestaba en las canciones, ¿cierto? Jesús que da amor, cariñoso, con sus amigos, sus apóstoles, y también cariñoso con nosotros. Entonces descubrimos un Jesús más amigo y liberador. Y ahí, pero aún queda eso, porque todavía de repente uno encuentra en los púlpitos a sacerdotes que ponen muchas reglas, y casi un Dios que no tiene ahí, como una ducha que ya volada. Pero esa experiencia, descubriendo, he ido descubriendo a través de los años, un Dios más liberador, uno participa más contento, más abierto, y yo lo encuentro a Dios en la calle, en el trabajo, con los compañeros de trabajo, con los hijos, con mi familia, mi esposa. En fin, he descubierto un Dios distinto. Muchas gracias. Gracias por el testimonio, ¿ah? Y en qué yo creo. Y
le agregaría un poquito más. ¿Por qué he llegado a esta nueva imagen, como dice Manolo? ¿Cómo he llegado a esto de ahora? Porque, como dice, hubo una evolución que creía, esto nos comunicaban, y ahora algo ha ido pasando. Ha habido ahí un proceso, no sé, de catequesis, de evangelización, de experiencia de comunidad, que, que notamos. Esa es la idea de un conversatorio. Ya, ya. Bueno, para todos, mi nombre es Lorena. Yo, desde que era pequeña, fue una fe adquirida por mis papás. Colegio, mi papá era catequista, el cura del pueblo iba a la casa. Era como que rezaba, pero era como recitar una oración. Y no le había tomado sentido. Y ahora, después que me di una vuelta de 180 grados, porque estoy acá, yo siento que, claro, efectivamente en la Biblia está toda la verdad. Yo desde ahora no consigo un día sin un, leer un texto bíblico y siento que me abrió los ojos, me abrió los oídos, el alma también. Me emociona porque ha sido un proceso. Y siento yo que Dios es un padre que siempre está a la espera de que sus hijos vuelvan. Y Él no distingue entre hijos buenos y malos, porque nosotros lo vemos como en el Antiguo Testamento bajo la ley, que era la ley que sobrepasaba la ley, y era como muy riguroso en eso. Pero la venida de Jesús, que Dios nos permitiera conocer a Jesús como obra, imagen y semejanza de Él, o sea, lo hizo carne, igual que nosotros. Yo creo que Jesús luchó, sobre todo en el desierto, luchó con sus demonios porque en cierta forma todos tenemos nuestras debilidades. Y siento yo que luchamos día a día con el ego, con la vanidad, con el orgullo, la soberbia, muchas debilidades que como humanos tenemos. Pero Dios, siento yo que cuando uno lo conoce a ese Padre, y esta conversión es un proceso, como que Dios te aleja de todo, te aísla de todo para que tú tengas esa conversión que sea pura. Como que te pasan muchas situaciones, a mí también me pasó lo mismo que a ti, muchas situaciones, y no lo vi como un castigo ni lo vi como prueba, lo vi como que me estaba forjando en su sabiduría, en su fortaleza, en la fe. No es que estuviera probando mi fe, sino que era fortaleciéndome en la fe. Entonces siento yo que me siento como Moisés cuando atravesó, fueron 40 años, yo tengo 46. Y es como esa analogía, como cruzar el mar rojo de las emociones, de todo lo que hay detrás. Y, y atravesar eso, siento yo que es como una segunda vida. Cuando tú conoces a Jesús verdadero, es como una resurrección. Es como, es como dice la Biblia, la venida de Jesús, pero la venida de Jesús es en el Espíritu. En el Espíritu, en el Espíritu, en el alma. Y cuando tú estás en coherencia con el Espíritu, la cabeza y todo, siento yo que tiene un real sentido y es como vivir en la vida eterna. Eso. Eso que tú dices creo que se llama dejarte morir a ti Dije muchas mismo. cosas. No, ese como renacer es como dejarte morir a ti mismo. Como, ¿Qué puedo agregar ahí? Mira, lo que pasa es que yo hace 2 años también fui a Canadá.
Mi hermana vive en Canadá, yo en Canadá. Y ella tiene su familia, está casada, tiene un hijo de 2 años. Y hace 2 años yo fui a Canadá al bautismo. Fuimos a bautizar, yo tenía el hijo que era el padre. Y, y sabe que era la primera vez que subía a un avión y todos nosotros como que igual vemos a Dios o buscamos a Dios como algo que nos supera, o sea, como algo que está fuera, como algo que como la típica imagen de Dios, o que es impresionante, casi mágico como dice el Padre Luis. Pero yo lo miraba por la ventana, las nubes, la primera vez que veía las nubes por arriba, y yo decía, ¿estará aquí Dios? Y y lo buscaba y no sentía nada, al contrario, sentía incomodidad porque era la primera vez que me dejaban el avión y no era muy cómodo. No dormí, prácticamente no dormimos, llegamos, el viaje era agotado, estábamos enojados, entonces Dios en el cielo con nosotros no estaba realmente. Pero cuando llegué, mi sobrino tenía meses. Cuando llegué allá, yo digo la verdad. ¿Cuándo fue que vi a Dios? Mi sobrino no nos conocía. De la guagua no nos conocía. De la primera vez que lo veía. Pero nos recibió con una mirada de asombro y de amor y de entrega que a todos como que nos convirtió, como que todo el agotamiento, todo el mal rato del viaje, como al ver eso, fue como que se nos pasó todo. Y ahí fue en esa sencillez, en esa entrega tan humilde, eh, tan incondicional, hace como que bueno que hayan venido acá, aún sin conocernos, y yo dije, ahí está. Y Dios está en las cosas sencillas, no está en las cosas impresionantes. Uno piensa que mientras más impresionante uno puede entender los milagros más impresionantes, y no, los milagros más impresionantes son sencillos. A partir de esta misma reflexión, voy a hacer la pregunta: ¿y por qué tenemos entonces? ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado o hemos pasado de esa imagen del castigador al amor? ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurrió? Primero allá y acá. Hola, mi nombre es Cristian. Yo pensando un poco, cuando yo era chico, vivía casi en la iglesia del papá, yo trabajaba activamente, doctor, en la iglesia, eh, ya se me olvidó el nombre, Casa Juan. Estaban en el Pablo. Eh, vivíamos todos los días, la función, todos los días que la iglesia, la locura en mi casa, los hijos en mi casa, como le digo, o sea, yo hice la primera comunión y después desaparecí. Yo no tenía nada. Además que yo sentía que, no sé si puedo quererlo o sin quererlo, a nosotros nos formaban con este sentimiento de culpa. Todo es pecado. Diosito que está bien, y Diosito que hace, y todo es culpa. ¿Y por qué hace eso? No haga eso. Eso está mal. Y siempre nos ensalzaban y recordaban que usted era malo. Además, por alguna cuestión de formación, siempre se nos presentó a Dios, después Jesús y aparte el Espíritu Santo. Siempre con cosas, y cuando yo algo así como que estaba arriba, súper vigilando, que, que nos que eso que estaba mirando, que nosotros hacíamos, que no hacíamos, y uno de repente, no sé, como que de repente tenía la intuición de que podía estar haciendo algo que no era, no sé si llamarlo malo, pero no era tan bueno,
y empezaron a mirar así como para atrás, para mirar. Entonces, y ahora como lo decía el Lucho, un poco también lo decía el Manolo. O sea, uno tiene experiencia, va creciendo, se va desarrollando y va descubriendo que con los errores que uno comete, no a pesar de con los errores que uno comete, han habido personas, situaciones que nos han mostrado este amor, que hemos sido capaces de recibir este amor. Y eso tal vez lo que hacemos es lo que generando este cambio de este Dios como castigador, de este sentimiento de culpa con el que uno crece, con el que uno se forma, a descubrir que me puedo equivocar. No sé si está bien o está mal o equivocarse, pero me puedo equivocar y va a haber siempre alguien que va a tomar mi mano y me va a levantar y me va a decir, vamos de nuevo. Yo siempre he dicho que los santos no son personas que nunca se cayeron, son personas que siempre se levantaron. Y a eso, a lo que yo creo que Jesús nos invita, a siempre levantarnos, a ser capaces de, con todas nuestras leyes, con todas nuestras cruces, con todas nuestras cargas, ser capaces de transmitir lo que hemos recibido. Si recibimos amor, tratar de dar un beso. Amén. Ah, sí. Bueno, yo a estos micrófonos le tengo un poco de miedo, ¿no? Pero después que uno agarra el hilo, iba por la misma parte de él. Pero nosotros creo que lo puedo dividir entre chico, adulto y ya la tercera edad. ¿Qué pasa? Que cuando estamos chicos, obedecemos a nuestros padres. Nos dan un sentimiento, nos dan todo aquello que realmente es bueno para nosotros. Pero ya cuando llegamos a adultos, esta parte juvenil nos perdemos. Nos perdemos porque no tenemos nada sino nosotros mismos. ¿Qué pasa? Cuando pasa esa edad, viene la de reflexión. Y esa reflexión te lleva a ser culpable. Pero culpable tú, no Dios, tú, por no querer conocer realmente que ese Dios es el que tú tienes que tener como amigo, como padre, para saber todo lo que es realidad. Porque simplemente la felicidad perfecta eso es lo que Va a dar su testimonio. Y después de este testimonio, lo invito a ir a reflexionar, tomar una agüita o cafecito, un tecito, y volvemos para conversar ya como, no quiero decir la respuesta de, pero sí poder descubrir esto, el Dios de Jesús. Muchas gracias, Lucho. Primero quisiera aprovechar, ya que estoy hablando, de agradecer la invitación de Luis y también de Fernando y de Alberto a este conversatorio. Y bueno, mi testimonio es el siguiente. Yo comencé a creer a los 10 años, 11 años. Me subí al techo de mi casa, tenía un gato y hablaba con Dios en el techo. Esos son mis primeros recuerdos, ¿eh? Y lo más increíble es que para mí, yo hablaba con Dios y yo sentía que Él me respondía. Esa experiencia de sentir que alguien te responde con gestos, con signos, me marcó. Después mi adolescencia igual. Y me ayudó a descubrir, yo tuve un hermano que se llama Adolfo,
que era lisiado, y me ayudó a descubrir el sufrimiento de mi hermano. Para mí eso fue bien importante porque mi experiencia de fe no fue en una experiencia, podríamos decir, intelectual o de ideas, creer en Dios, en la Santísima Trinidad, sino en descubrir al hermano, a un hermano que era frágil, que era débil, que sufría. Entonces me ayudó a descubrir que la fe es algo vivo. También lo digo así porque primero creí en Dios y después creí en la iglesia, en ese orden. Entonces yo, la primera experiencia eclesial, si quieren ustedes, fue me iba a rezar a una plaza, leía el Evangelio como tú y me alimentaba con eso. Era la Sagrada Escritura y era la espiritualidad que tenía. Y posteriormente empecé a buscar iglesias, diversas iglesias, adventistas, mormones, Krishna, pasé por todo eso. Pero cuando entré en la Iglesia Católica, sentí algo especial. Precisamente en ese tiempo leí un documento del Concilio Vaticano II que se llama Gaudium et Spes, los gozos y la esperanza. Ese texto yo sentí que algo me tocó. Sentí la presencia de Dios en esa parroquia con el sacerdote que vivió aquí también en Curicó, el padre Jaime Verdugo, y eso me abrió a descubrir que el camino era este. A los 3 años, fue muy rápido, entré en esa parroquia, a los 3 años ya estaba en el seminario. Y aquí estoy. Muchas gracias. Con la 19:46. Luego una breve pausa y ya. Tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Como en el colegio. Quiero invitarles ahora a que seguimos con el tema de conversación. Acuérdense, que va a ser la metodología de toda la semana, la idea es poder conversar, que nosotros podamos no guardarnos cosas, pero que nos organizan. Acuérdense que es verdad. No hay ninguna pregunta de identidad. La respuesta podría ser, pero pregunta ninguna, porque son dudas que a todos en algún momento nos afloran. Pero no de haber compartido todos estos testimonios que han sido muy hermosos, cada uno de ellos. Si cada vez que compartimos nuestra fe, se crea una experiencia que en cierto modo nos une, nos hace sentirnos no solo como un grupo de personas que fueron a un tema, sino como hermanos que compartimos la misma fe en distintas comunidades, en distintos trabajos, pero hay algo que nos distingue dentro de nuestra comunidad, que es el haber recibido esa invitación, esa llamada. Pero yo vuelvo a la pregunta, ¿por qué nosotros somos así? ¿Por qué creemos en esto? Y es muy importante saberlo. Y él lo vamos a recibir como regalo de parte del Padre César, que nos va a ayudar. Y para que entonces toda nuestra experiencia la podamos también fundamentar y saber por qué, de dónde viene todo esto. Porque todos hemos conocido a Dios. No podría ser de otra manera. Y ya mañana entraremos en otro ámbito
de tonismo, pero en base a todas esas alusiones que algunos a través de la historia se han ido poniendo, porque se metió la filosofía de por medio. ¿Por qué hubo que hacer un desarrollo de pensamiento teológico? Esto, hermano, hoy día queremos quedarnos con esto, con nuestro testimonio de fe, pero ese testimonio brota como respuesta del Mesías a la invitación que alguien nos hizo. ¿Ya? Padre. Muchas gracias, Luis. Quisiera iniciar esta segunda parte repitiendo las palabras que recién ha dicho Luis. Normalmente las preguntas son inteligentes, las respuestas no tanto. Las interrupciones son completamente válidas porque precisamente es la pregunta la que dinamiza un conversatorio o una clase. Entonces, los que llevan el conversatorio son ustedes. Si ustedes no hacen preguntas, este conversatorio va a ser fome. No va a ser una charla, no pretende ser una charla, ¿ya? Entonces, digamos, va a ser un paleteo, un ping-pong así, ustedes chutean, yo respondo, chutean, respondo. Entonces, si no hay preguntas, fome, nos vamos todos para la casa o nos tomamos otro cafecito, ¿ya? Ese es el formato de todos los días. Entonces, así se construye diálogo. ¿Ok? Entonces, esa es la primera cosa. Lo segundo que me gustaría recalcar y subrayar lo que ha acontecido en la primera parte. La estructura fundamental de la fe es que es un relato. O sea, el cristianismo se basa en el relato que cada persona tiene. O sea, la iglesia no se sostiene en el Papa, se sostiene en el relato que usted cuenta. Si Lorena contó su relato, o Miguel, o Cristian, o Oscar, contaron su relato, esa es la piedra. Sobre esa piedra se construye la iglesia. Si no existiera, usted no tuviera un relato, como lo contó Alberto, se desmorona todo. No habría parroquia, no habría cura, no habría diócesis. Lo que sostiene la iglesia es precisamente el relato. Entonces, los evangelios, ¿qué es lo que son? Son un relato. El relato de los primeros cristianos. Eso es lo primero que, a propósito de los maravillosos testimonios que han dado, que realmente emociona, porque precisamente de ahí parte lo que tenemos de la Biblia, son relatos de gente que como nosotros han creído. Eso es lo primero que quisiera subrayar. Así que ahora les doy la palabra a ustedes, preguntas que tengan sobre su experiencia de fe, o la experiencia de Jesús, o qué sé yo. ¿Sí? Perdón, yo no quiero hacer una pregunta, sino un poquito modificar de alguna manera todo lo que escuché, digamos, creo que sería necesario ya dar una pinceladita para poder entender, digamos, el Dios de Jesucristo, lo que nosotros creemos, ¿cierto? Partir con algo, no lo voy a explicar, ¿Ya? voy a hablar un poquitito del pasar en el deber y el trabajo para complementar al hombre total y poder entender de esa manera cómo fuimos creados por este Dios trinitario. Ah, correcto. Ya. O sea, tu comentario tiene dos partes. O sea, primero, habría que decir en qué creyó Jesús. Y la otra, también, la segunda parte sería, bueno, y el resto del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que dice? El Pasar, el Nefesh, el Ruach. Entonces, yo diría, respecto a la primera parte, diría, a ver, el Dios de Jesucristo tiene un reino. El concepto del reino de Dios es central en el Nuevo Testamento. O sea, no hay concepto más importante en el Nuevo Testamento que
el concepto de reino de Dios. ¿Qué es lo que es reino de Dios? En la antigüedad no existían democracias, no existía parlamentarismo, existían imperios. Y como los imperios de la antigüedad de Roma, Grecia, qué sé yo, Dios también era comparado con un monarca. Pero el reino de Dios, como lo muestra Jesús, está caracterizado por el texto, por ejemplo, de Isaías 61, 1, del 1 al 2. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me envió a anunciar la buena nueva a los pobres, a liberar a los que están presos, a dar la vista a los ciegos, a sanar a los enfermos, dar libertad a los cautivos. Ese texto está repetido 4 veces en el Nuevo Testamento. Esa repetición expresa algo importante. Cuando usted, su señora, le dice 4 veces, apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz, que te está diciendo algo que es importante. O sea, no te puedes salir sin apagar la luz, sino te va a llegar. ¿Me entiendes? O sea, las repeticiones en la Biblia son muy importantes. Indica algo que fue marcador. Ese texto se repite por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, se repite 4 veces. 4 veces en un solo Evangelio. Y entre medio del Nuevo Testamento está reiterado que la predicación de Jesús fue esa. La primera parte de tu pregunta ahora es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento concibe a una imagen del hombre como cuerpo. Conversábamos en el almuerzo también sobre esto. Como un cuerpo, pero cuerpo entendido de una manera integral. O sea, el Espíritu de Dios es parte del ser humano. Entonces, eso es importante. O sea, tú tocas un tema súper importante porque los derechos humanos, se habla precisamente, se basa en lo que tú acabas de preguntar. Los derechos humanos son los derechos de Dios. Tú tocas a un ser humano y estás tocando a Dios. Eso es bien importante en la actualidad, porque, por ejemplo, se burlan ahora o hacen escarnio de la cuestión de los derechos humanos, como si los presos tuvieran solamente derechos y los civiles, los que son víctimas de la delincuencia, no tuvieran derechos y cosas así. Hay que decir, así con toda firmeza, que el cristianismo cree en los derechos humanos. ¿Por qué? Porque hemos sido creados a imagen de Dios. ¿Te fijas? ¿Eso qué implica? Implica que la iglesia tiene que entonces adherirse a un proyecto que es el proyecto del reino de Dios, que es, por ejemplo, acoger al inmigrante, sanar al que está enfermo, dar hospitalidad al que está sin casa, sanar a los que están enfermos, ir a visitar a los que están en la cárcel, repetir la misión de Jesús, que es el proyecto original de Dios. Entonces, ese Dios es un Dios Padre, como lo revela el Nuevo Testamento. Es un Dios de misericordia, como lo revela precisamente las parábolas de Jesús. Es un Dios de justicia, porque precisamente Jesús nace en Nazaret y vive toda su vida prácticamente en Galilea sin aparecer en ningún matinal. Dese cuenta de eso, no fue a ninguna universidad, no salió al extranjero, salvo una vez. Y resulta que nosotros creemos en ese Dios, en el Dios que se revela en Jesucristo. Por ahí. ¿Preguntas? Iba justamente porque mi Dios, yo trato de alguna manera girar en torno a la Eucaristía y justamente por eso iba a eso, ya que vamos a ver, ¿no es cierto? Correcto. El Sacrosanctum Concilium, digamos, en el Vaticano II. Es eso, o sea, la fuente y la cumbre, todos los sacramentos van a tender a ese Dios Eucaristía.
Ah, perfecto. A ese Entonces Dios. tú haces una relación importante. Reino de Dios y Eucaristía no se oponen. La Eucaristía es el sacramento del reino de Dios. Eso significa que el que persona que comulga y que comparte la Eucaristía está juramentándose ante Dios de extender el reino de Dios en la tierra, no después de muerto, ahora. Eso, entonces, es un sacramento. Sacramento viene de una palabra que significa juramentarse. Entonces, juramentar frente a la bandera, tú te pones en una condición de que hasta el día de tu muerte tú te juramentas de defender tu patria. El sacramento es un juramento. Por ejemplo, si te casas, te juramentas frente a otra persona. Es tremendo. Me juramento la bandera, juro por Dios y por esta bandera. Claro. Pero entonces es un juramento. Entonces, los sacramentos, como están vinculados a un proyecto de vida. ¿Ya? Eso. Hay dos preguntas, una allá y otra atrás. ¿Aló? ¿Aló? Lo apagué. ¿Aló? Las pilas. Hable, grita. Ah, ah. Ya, yo quiero hablar acerca de lo que usted contó al principio del evangelio que dijo el padre al principio de la reunión. Y, y yo ayer leí ese evangelio. Lo leí con mi experiencia de vida. Como que eso que pasó con Jesús en el desierto, me pasa a mí, me pasa a todos. Yo, yo tengo yo todo cristiano tiene su lucha, todo cristiano carga con su. Y, y yo vi esa tentación de Satanás como la mía. La primera tentación, si tú eres hijo de Dios, conviértete en las piedras de pan. Y me lo puse a pensar, yo soy hijo de Dios, yo soy querido. Entonces, cambié la pregunta, si Dios te quiere, ella no pasa nada. Y, y yo, y yo puse la respuesta de que soy, no solamente de pan y hombre, o sea, el hombre también vive del amor de Dios. Y yo quiero a Dios. Y sé que Dios me hace bien. El pecado me hace mal y yo no quiero ser pecado. Entonces, ahí está la primera respuesta que yo le di a esa tentación. La segunda fue, si eres hijo de Dios, tírate. Si lo hagas, te van a salvar. Y también cambié la pregunta de, si Dios te quiere, o si estás cansado, o si no quieres, venga, no, cállate. Si tú das, yo te voy a perdonar. Y volvió a hacer la pregunta, no se volvió a hacer la misma pregunta, que sí. No quiero contestar, no quiero contestar la respuesta, no quiero seguir jugando hasta cuándo voy a contar. Y la tercera, que también es la que cambié la pregunta, mira, todo lo que te estoy perdiendo si no me. Mira, todo lo que te estás perdiendo si por aguantar. Al final igual, aunque aguante, tú sabes que quieres todo esto, quieres las tentaciones, quieres las pruebas, quieres la locura. Y yo también sentí la respuesta de Jesús, ¿por qué me sigues molestando? ¿Por qué no te das cuenta de que yo quiero, de que yo no quiero sentir con él? De que mi amor por Dios
las cosas que Dios me da son más importantes para mí. Cierta prueba, esta lucha que me viene, esta lucha que yo quiero sanar, que yo no quiero seguir haciendo es que yo soy. Yo quiero ser santo, yo quiero ser mejor persona, yo quiero ser mejor hijo, yo quiero avanzar a Dios. Yo ya no quiero ser mejor. Yo ya no quiero cometer los mismos pecados. Correcto. Entonces, hay una cosa que yo le he dicho a mi papá que yo siempre lo repito, todas las noches, siempre cuando rezo, y es cuando yo le digo, Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que no soy pecador, pero tú sabes que te quiero. Tú sabes que no quiero hacerte daño, tú sabes que no me quiero alejar de ti. Tú sabes que yo te amo, quiero amarte sobre todo las cosas. Y ahí entendí que la pregunta de Jesús son las mismas preguntas que siempre nos hacemos. Y siempre lo hacemos a la persona que más queremos. Porque cuando Jesús le dice, Pedro me quiere, no sé si alguien lo ha experimentado, pero ¿cuántas personas nosotros le decimos que repetidamente me querí, me querí, me querí? Entonces, no es cuando pasamos, cuando tenemos esta prueba, Dios nos está diciendo, por cada momento, yo te quiero. No importa lo que pase, yo estoy contigo. No importa lo que pase, yo te acompaño. No importa lo que pase, yo te voy a querer igual. Te voy a querer igual como aunque tienes. Y si tuviste en el suelo, en el peor momento, como no te voy a querer ahora, estamos cerca de mí. Yo ayer le decía a la mamá de mí, mire, yo a veces me siento como que no hago nada. Pero a lo mejor Dios no espera, a lo mejor Dios no espera nada. Porque nosotros tenemos, si Dios nos trabaja, nosotros no tenemos que trabajar en nuestro amor. Usted se refiere como a la correspondencia que puede hacer Sí. el amor de Dios. Sí. Ya. Entonces, ¿Tiene alguna pregunta o un comentario? el comentario que yo hago es, ¿será que yo soy como Dios ya quiere que sea? Esa es la pregunta. Si Dios me quiere ahora como soy, no tengo que esperar a ser más de lo que soy. Esa es la respuesta. Y esto es lo que yo me pregunto. Por ejemplo, el padre Cristian, preguntémonos, nos hacemos una pregunta, ¿por qué soy como soy? Y esa es la pregunta que yo me hago siempre, o sea, ¿por qué soy como soy? A lo mejor soy como Dios quiere que sea. Ya. Esa es la Contemos la vez también, ¿cierto? Sí. Sí, porque si no, se nos va a acabar el tiempo. Hola Francisco. Hola, Francisco. Cuando usted empezó a hablar, se me vinieron varias ideas a la cabeza. Partiendo de, por ejemplo, la concepción nuestra de creencia bajo el alero de un dogma. Los dogmas, según evoluciona el tiempo, evoluciona el saber, los vamos aceptando de diferentes formas. O sea, según evoluciona el saber, los dogmas evolucionan la estructura de la intelección de su religión. Sí, se está acoplando. Claro, los dogmas evolucionan según el saber, ¿cierto? A través de la historia. Dogmas significa la historia. La RAE puede ser como, ¿cómo decir? Verdad revelada por Dios y declarada por la iglesia más inmensa. Hasta aquí vamos finalmente bien. Ahora hay un problema. En los tres sinópticos hablan de la historia que usted estaba contando, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Pero ya en Juan plantea el verbo habitado en Dios, el verbo de Dios, el verbo se hizo carne, se hizo hombre, el verbo se transellaba, el cristiano completo. Más adelante algo que Dios ya estaba antes, la creación y todo con Jesús. La pregunta era, también hablamos de, no sé si cuestionamiento, la fe para mí parte cuando muere San Esteban y está San Pablo. Ahí va. Ya. Ustedes después desarrollan esa parte para que sean Perfecto. y usted haga el ilustrado. Entonces, cuando hay parte, el bueno, Pero correcto. las preguntas son las buenas. Sí, pues, Heidegger dijo la pregunta de la devoción del pensar, y hago otro paréntesis. Eso. Entonces, cuando muere San Esteban, que es el correcto, estaban todos muertos de miedo, va y siguió por Jesús, esto y lo otro,
Y Jesús dijo, no hay amor más grande ya en la vida con los amigos. Uno lo negó, otro lo vendió y todos lo dejaron solo. Y lo eligió a ellos y fundó su iglesia, etc. Y acá hablo más breve. San Pablo hablaba de la locura de Cristo. Claro, él fue pecador, fue esto, lo otro. No hay que criticar, cuando nosotros rezamos al Padre Nuestro no se critica. Pero esa es la dicotomía. El correcto, el bueno, murió sin pena ni gloria, haciendo lo que debería hacerse. Y el otro que fue perdonado y todo el cuento nos dan el mensaje más lindo de creencia. La locura de Cristo. Eso. Perfecto, te agradezco. Muy buena la pregunta. Buenos comentarios. A ver, voy a tratar de decir algo respecto a la primera, al comentario y a la pregunta. Como aprovechando del texto que hiciste alusión al texto de las tentaciones, hagamos una distinción. La tentación, la palabra tentación significa peligro, ¿ya? Pero no cualquier peligro. No es el peligro de decir que oye, estoy tentado de comer chocolate, estoy súper tentado, ay, me como el chocolate. Eso no es tentación. ¿Me entienden? Las tentaciones mesiánicas, las tentaciones de Jesús, que tuvo Jesús, son que en algún momento de su vida, no tan solo en un momento, sino en diversos momentos, él tuvo la opción, la posibilidad de construir el proyecto de vida de diversa manera. Una como un populismo político. Por eso el concepto de tentación es político. No es espiritual solamente, político en un sentido amplio, de la polis, de construir el reino, construir en concreto. La Iglesia tiene que proponer a la sociedad chilena construir un país de acuerdo a la praxis de Jesús. ¿Me explico? Pero eso significa todas las dimensiones, pues. La sexualidad, la economía, la vida doméstica, la familia, la crianza de los hijos, la educación, todas las dimensiones. Reino de Dios significa, por tanto, atreverse a construir un país, un continente, el mundo, de acuerdo al querer de Dios. Por tanto, la tentación es querer hacer un corte, hacer un atajo a través del populismo, a través de la fama, a través del éxito. Todos los profetas fueron tentados. Todos los profetas fueron tentados. Todos los profetas, por si acaso, si alguien quiere dársela de profeta, sepa que todos los profetas terminaron mal. No hay profeta que haya terminado bien. Todos los profetas terminaron fracasados, incluido Jesús. Entonces ocurre que algo paradójico, porque la tentación, el reino de Dios crece al lado de la tentación. Toda iglesia que pretenda construir el reino de Dios está tentada a cada rato de tomar un atajo a través de medios que no son los del reino de Dios y los que utilizó Jesús. Por eso es clave para la construcción del reino el discernimiento. El Concilio Vaticano II introdujo el concepto de discernimiento para que el cristiano logre descubrir en su corazón cómo construir el reino de Dios en su vida familiar, por ejemplo. Cómo relacionarte en la sexualidad con tu pareja. Cómo construir una economía solidaria. Cómo construir un país que acoge al inmigrante. Son todos desafíos que tiene la iglesia y cada cristiano, no tan solo el obispo. Como diciendo, la iglesia no dice nada. No, sino la iglesia no tiene por qué decir nada. Si cada cristiano, el que está llamado a construir el reino de Dios. Y entonces esa tarea de iglesia, porque todos somos iglesia, pero entre todos hacemos fuerza, es el gran desafío y las tentaciones que tiene la iglesia. Las tentaciones de Jesús se repiten con las tentaciones que tiene la iglesia. ¿Ok? Y con respecto a la pregunta de, ¿tu nombre es Francisco? Es tremenda pregunta. O sea, si uno puede hacer una diferencia entre Jesús y Pablo, uno tendría que decir que sí. Entonces tú ves lo que muestran los evangelios sinópticos y tú ves
que Jesús predica el reino de Dios, pero ya la primera generación de cristianos empezó a predicar a Jesús, no el reino de Dios. ¿Me explico? Ese cristianismo, digamos, el fundador del cristianismo, ¿quién fue? Uno diría que Jesús, pero hay que darse cuenta que en la práctica los apóstoles fueron fundamentales para construir el cristianismo. Entonces, entre los apóstoles, uno de los que más destaca es Pablo. Entonces, es por eso que, note lo siguiente, los primeros escritos del Nuevo Testamento son las cartas de Pablo. Por tanto, si nosotros queremos estudiar cómo fue la fe de los primeros cristianos, tenemos que estudiar a Pablo. Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, que cristianismo no es lo mismo que judaísmo. ¿Por qué? Porque Pablo nos enseñó que Dios habla a todo ser humano. Por tanto, el cristianismo se empezó a diferenciar del judaísmo. No es lo mismo. Entonces, el cristianismo empieza a nacer, había que decir, progresivamente. No es que Jesús haya firmado un decreto diciendo ya, ahora parte el cristianismo. No, no es así. Lo primero que nos dice entonces en la pregunta es que el nacimiento del cristianismo fue un proceso histórico. ¿Ok? Fue un proceso fragmentario. Es decir, existieron diversas comunidades. La comunidad de la Merced, la comunidad del Carmen, la comunidad de Juan el Bautista. Y las distintas comunidades tenían una fe parcial. O sea, algunos creían de una manera y otros creían de otra. Pablo dio un empujón. Pablo es uno de los, podríamos decir, de los pilares del cristianismo primitivo. Cuando uno dice, creo en la resurrección de los muertos, ¿a quién le debemos eso? ¿Quién habló de la resurrección de los muertos? Yo diría dos apóstoles fundamentales, o dos pilares de la iglesia fundamentales. El paulinismo y el juanismo. Tú ves el Evangelio de Juan y las cartas de Pablo, está fundamentalmente lo que se cree sobre la resurrección de los muertos. Entonces, fueron los primeros grandes teólogos que tuvo la iglesia. Juan y Pablo. Por ahí me atrevería, estamos en la hora. ¿Sí? Ah. O sea, ya, tú lo asocias con el tema de Esteban. O sea, sin duda, diría, o sea, en todo eso, tú tocas el tema del martirio. O sea, el martirio en la primera iglesia es precisamente el concepto de testimonio, lo que hemos compartido en la primera parte, viene de una palabra griega que es martys, que significa el testigo. ¿Qué significa mártir? Significa el que tiene un relato. No el que muere por Cristo, ¿eh? El concepto de morir por Cristo es posterior, pero el mártir, usted en la primera parte de la reunión ha sido un mártir, porque tiene un relato. Por eso que es fundamental Esteban y todos los mártires de la iglesia naciente, porque la pregunta es, ¿dónde se funda la iglesia? En la sangre de los mártires. Punto. Si no hay testimonio, en el sentido del relato, Esteban, Pablo, no hay iglesia. Lo mismo, Jesús es testigo del Padre. El Evangelio de Juan está centrado en el concepto de testimonio, como ustedes lo han comunicado en la primera parte. Entonces, para que haya Evangelio, hoy día es necesario que haya miles de testigos. Si no hay testigos, no hay iglesia. Es tremendo. Es tremendo, ¿por qué? Porque entonces da vuelta la tortilla en el sentido de que uno dice, ya no hay cura, ya, ¿qué vamos a hacer? No. El punto es si no hay testimonio. O sea, si tú no tienes un relato, ahí sí que estamos mal. En cambio, si uno dice, bueno, que si estamos compartiendo aquí el relato, entonces no estamos tan mal, pues. Porque hay testigos, hay mártires.
Algunos darán la vida, otros se morirán en la cama, ¿de acuerdo? Pero tienen un relato. Si usted, lo reitero, si en la iglesia no existiesen estos relatos, nos vamos todos para la casa. ¿Me explico? Yo quisiera preguntar sobre la naturaleza de los evangelios. Porque así como la iglesia tiene su naturaleza divina y humana, ¿Ya? acuérdense que los evangelios están escritos según el punto de vista de personas humanas. Correcto. Entonces, el evangelio de Juan, por ejemplo, que es un evangelio inspirado por el Espíritu Santo, pero desde el punto de vista y los pensamientos de Juan. Claro. Y yo decía, ¿por qué Juan escribe con tanto resentimiento contra Judas, de que era ladrón, de que era traidor, Sí, de que todo? sí. Si supuestamente su inspiración era del Espíritu Santo y no podría tener Claro. escribir con Ya. ese resentimiento contra alguien que... Ok. Démosle a Cristian inmediatamente. Juntamos las preguntas. La pregunta. Tengo un micrófono. Bien. Estamos ahora. Jesús nos presentó a todos el Padre amoroso, te ama, papito querido. Todos tenemos la experiencia del amor de Jesús. ¿Por qué, teniendo esa experiencia, teniendo el relato, no lo hacemos bien? ¿Por qué yo hago una cosa, tú haces otra? ¿Por qué yo tengo una idea de este reino de Dios y otro tiene otra idea, y otro tiene otra idea, y yo quiero prevalecer sobre la idea del resto? Bueno, estamos en la hora ya, pero voy a hacerlo breve. Mañana seguimos, podemos seguir, ¿te parece? Tu pregunta es extensa. La naturaleza de los evangelios es muchísimo, una pregunta gigantesca. Entonces, lo que puedo decir así como un titular que podemos desarrollar mañana es que los evangelios son un relato, es decir, son testimonios. ¿Eso qué significa? Significa que hay una gran diversidad, como lo que apareció aquí en la primera parte. La experiencia de fe es un relato múltiple, fragmentario. En tan poco tiempo seguramente no ha salido todo lo que ha sido tu experiencia, ¿cierto? Entonces, el Nuevo Testamento no pretende ser un catecismo, el catecismo es doctrina. En cambio, los textos bíblicos son testimonios, relatos narrados de una manera o de otra, pero con una finalidad testimonial finalmente. Distintos géneros literarios, distintas maneras de expresarse. Entonces, en el caso del Evangelio de Juan, está escrito por una comunidad, la comunidad joánica. Se le llama así porque pareciera ser que el que escribió ese Evangelio no fue una sola persona, sino diversas personas. Es decir, es una comunidad que va desarrollando progresivamente el Evangelio. Entonces, todos los Evangelios fueron escritos por comunidades. La comunidad del Carmen escribió un Evangelio, otra comunidad escribió otro pedazo y así. Por supuesto que tienen, podríamos decir, una cierta autoría y una cierta responsabilidad espiritual algunos apóstoles, algunos misioneros. ¿Se fijan? Ahora la diversidad tú la encuentras precisamente porque la experiencia que vivió el primitivo cristianismo fue diverso. Tú encuentras que el Jesús de Juan es distinto del Jesús de Mateo, es distinto del Jesús de Lucas, es distinto del Jesús de Marcos. Entonces tú en el Nuevo Testamento tú vas a encontrar por lo menos 4 Jesús distintos. Imagínate. Ya en el primitivo cristianismo existió un cristianismo plural. El cristianismo nunca ha sido un totalitarismo. A veces ha caído en el totalitarismo. Pero el Evangelio nació plural. Y eso nos enseña algo importante. La fe siempre es plural. Existió un tipo de cristianismo que confesaba la muerte y resurrección de Jesús. Pero hay otros tipos de cristianismo que no alcanzaron a desarrollar completamente todos los aspectos de la persona de Jesús.
¿Me explico? Entonces, cada comunidad tuvo su propia fe, su propia, podríamos decir, su propio credo. La comunidad juánica, finalmente, con esto cierro, creyó en el mesianismo del Hijo de Dios. El que cree que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, ese pertenece a nosotros. Lo dice en la carta de Juan. ¿Te fijas? Pero entonces el credo va sumándose progresivamente durante siglos. Entonces empieza con pequeños elementos y va sumándose una cosa a la vez. En síntesis podría decir eso. Muchas gracias. Primero, muchas gracias a todos por venir. Al finalizar, pues bueno, que no estén en la comunidad de WhatsApp, acercarse a mí para que cambien el juego. Ahí vamos a ir subiendo una pequeña encuesta para solamente saber sus pensamientos. Vamos a subir el link de este video para que compartan sus seguidores. Y también una pequeña literatura de qué es eso, cuál era el por una tarea espiritual, pero no son positivas, no va a veces solamente una invitación así. Nos vemos mañana. Eso. Si queremos vivir en un mundo mejor como el que estamos llamados todos a construir, la idea de todos los que van a hablar, de todos los que van a hablar, en nombre de Dios, como espíritu, como Abraham, para poder crear que tenemos que descubrir la ciudad. Cuando se habla de la verdad, la cuestión de vivir como el pajarito, de la mentira del mundo, para la verdad, porque no vamos a usar si tuviéramos la verdad de algunas cosas, como por ejemplo la sexualidad, nosotros podemos resolver una elección, cuando llegamos al mundo, porque todo comentarios y el sexo inevitable, y todo el mundo pero eso no llega a la verdad, eso ya muchos cambios, podría haber todo. Pero esa oportunidad de entender esta sexualidad, podría ser un tema que Este tema está para el día viernes. ¿Ya? En el día viernes vamos a conversar diversos temas de tipo ético, moral, pero la verdad principal que debíamos conocer es que nosotros creemos en Jesús y podemos definir que nosotros creemos en Jesús porque se nos ha revelado como el rostro humano de Dios. Eso ha sido lo que hemos recibido como testimonio. Esa es nuestra verdad, la que proponemos. Y esa verdad implica muchas cosas que vamos a ir descubriendo cada día, ¿ya? Mañana vamos a descubrir el por qué decimos esto y no decimos esto otro. Decimos que creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador, lo expresamos, ¿cierto? Pero debemos saber por qué hemos llegado a esa definición. Y así cada día iremos llegando a diversos niveles de verdad que estamos invitados a servir. No tiene solamente como un asunto de aprender. Espero que les haya gustado, espero que de verdad lo hayan disfrutado, pero la pedagogía es conversatorio. Así que mañana trabajamos frente a la credo, sabiendo con lo especial de eso, que creemos en el Señor Jesús. Y se nos revela en esa palabra. Terminamos la sala de la Madre María Virgen, agradecemos muchos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos cuide, nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y de verdad, muy agradecido y entre todo el equipo de la comunidad. En breve.